Bueno, un cordial saludo a todos los estudiantes del curso de Electrónica Digital. A continuación, vamos a realizar la grabación de la sesión CIPA que estaba pendiente para la unidad de circuitos combinacionales. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Para esta sesión la idea es trabajar la temática de VHDL con cada uno de los componentes que se estuvieron abordando en la webconferencia. Inicialmente, antes de dar inicio pues, al tema aquí de VHDL, quisiera que revisáramos este documento que se compartió en el momento en que se envió el enlace de la grabación de la webconferencia, ¿sí? Entonces, por favor, revisarlo de forma detenida. Ese es el documento que me había comprometido a compartirles precisamente en esa sesión. Revisen, miren, revisen el orden de los temas. En los primeros dos videos que se muestran acá, es una introducción a todo el tema de VHDL. Entonces, revisen esos dos videos. Luego se indica cuáles son las plantillas con las cuales se estaría trabajando para este desarrollo de la guía de actividades en el Drive. Entonces, vamos a estar utilizando la estructura general, el archivo de simulación, hay un archivo de alto nivel, una plantilla, tenemos la estructura with select y when else. Entonces, todo eso lo vamos a encontrar aquí en el Drive con el cual hemos venido trabajando desde el inicio del curso y donde ya se ha mencionado que reposan las plantillas de todos los, o no de todos, pero sí de la gran mayoría de circuitos con los cuales estaremos trabajando y estructuras. Bueno, entonces acá voy a dejar este abierto para empezar a trabajar y luego nos muestran con respecto al tema del diseño del multiplexor, qué página debemos consultar del libro guía. Adicionalmente se comparte un enlace de un archivo de un multiplexor NEDA Playground. Entonces ustedes simplemente pues ingresan. Les recomiendo por favor que no lo modifiquen. Este multiplexor es un multiplexor 4:1, ya lo vamos a ver cómo se construye. Se dan algunas indicaciones para hacer la lectura de los datos en el momento en que se abre la ventana de simulación. Luego viene el tema de codificador, entonces acá se indica en qué página van a revisar ese tema. Revisen este video donde se presenta cómo se hace el decodificador. Luego venimos con sentencias concurrentes, en este caso with select y when else, y se indica la página donde se puede estudiar cómo funciona esa estructura. Luego finalmente para nuestro archivo de alto nivel está este video. Aquí está el paso a paso para desarrollar ese archivo de alto nivel, ¿sí? Entonces si ustedes hacen un recuento de lo que es el documento, son materiales claves para el desarrollo de esta guía de actividades. O sea, ya desde el momento en que se envió el documento, la semana antepasada, ya tienen el insumo para iniciar con el tema de VHDL, si no necesariamente esperar hasta esta sesión CIPA para abordar el tema de VHDL, ¿ok? Para quienes por ahí me han escrito, entonces por favor revisen este material. De igual forma en esta sesión voy a trabajar nuevamente toda la temática de VHDL desde cero. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la construcción, voy a irme por acá, a la construcción de un multiplexor. Recuerden que el multiplexor partimos del concepto que tiene en entradas una única salida, una señal de control que también se llama selector, que permite conmutar de acuerdo
a la posición que se le indique, a la combinación que se le indique en el selector, conmutar una de esas salidas, una de esas entradas hacia la salida. Entonces ya vamos a ir aquí, vamos a recordar ese elemento que se trabajó en la web conferencia. Y cómo lo construimos. Listo. Antes que cargue aquí. Ya, entonces acá retomamos nuevamente. Miren, este es el multiplexor, pues es el esquemático como tal. Tiene n entradas, o sea, ustedes lo pueden desarrollar de acuerdo pues a los requerimientos de su proyecto. Una señal de selector, una señal de salida. Aquí en esta sesión se dio la estructura general, por ejemplo, lo que era un multiplexor 4:1. El que se solicita en la guía de actividades es un 8:1, ojo con eso, o sea, no me peguen o no nos peguen. El archivo que se envía de ejemplo no sirve porque no está cumpliendo con lo que se solicita en la guía de actividades. Las especificaciones son 8:1, es decir, 8 entradas, una salida. Vamos a llevar esta estructura a DHDL. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí a el write y vamos a iniciar con el archivo de la estructura general. Vamos a hacerlo de ceros. Control C. Venimos acá, lo pegamos aquí en Design. Ajustamos el lenguaje para que pueda reconocer la estructura. ¿Sí? Y ya, bueno, vamos a empezar a trabajar acá. Entonces, ustedes acá lo van a llamar como consideren. Recuerden que siempre en el tema de programación hay que colocar pues nombres que sean comprensibles, abreviados, para que si usted comparte ese código, pues la otra persona lo pueda manejar, entender, comprender. Bueno, entonces vamos a iniciar con 4 entradas. Entonces, entradas, en este caso, cada una de esas entradas va a tener un tamaño mayor a un bit. ¿Sí? Entonces mencionamos que cuando las entradas son mayores a un bit, esto nos indica que vamos a estar trabajando con señales STLogiVector. Cuando trabajábamos con un bit, que eran los ejercicios que veníamos trabajando, pues en el tema de las funciones lógicas, donde la señal solamente pues tomaba un valor de 1 o 0, lo dejábamos con STLogic. En este caso, STLogiVector nos permite pues dar un vector, o sea, más de un bit de información. Entonces vamos a borrar esta de aquí. Y se llama identar los códigos, es darles los tabs que estoy haciendo aquí organizando para que sea pues armonioso el código, entendible, ¿no? Importante eso también. Entonces vamos con las 4 entradas, le vamos a denominar E0, E1, ¿sí? Aplicamos esto. E2 y E3. Listo, entonces ahí ya tendríamos nuestras 4 entradas. Recordemos que como podemos dar cualquier tamaño, entonces vamos a decir que cada entrada es de 2 bits, entonces de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Ahora, nuestro selector, el selector, la señal de control, ¿sí? La señal de control, en este caso, tiene que ser de 2 bits para poder permitir la salida de cada una de esas entradas. Recuerden que cómo lo calculábamos. Decíamos con esta base de potencia, decíamos que calculábamos el número de bits o el tamaño en bits del selector y en el resultado de la potenciación colocábamos el número de entradas. En este caso tenemos 4, entonces
para que se cumpla esa potencia, el exponente debe ser 2. 2 a la 2 es 4. Para el ejemplo de la diapositiva de la webconferencia, era si teníamos 8 entradas, entonces el selector debe ser de 3 bits. Pero en este caso es de 2 bits. El selector también es una señal. Es una señal de entrada. Entonces acá le vamos a colocar select y de 2 bits. Nos quedaría la salida. Entonces la salida, así, es una salida pues acá out. También tiene que ser un tipo vector. Recuerden que si las entradas son tipo vector, la salida tiene que ser tipo vector. Y tiene que tener el mismo tamaño, ¿sí? No menor, puede ser hasta mayor, puede ser un bit mayor, porque, digamos, bueno, acá no estamos desbordando los resultados, es decir, que, por ejemplo, en una suma donde usted está utilizando para poder expresar el resultado un número mayor de bits que los de la entrada, pues tendría que colocar a la salida un número mayor de bits. Es decir, por ejemplo, usted va a sumar, a ver, 8 más 3, ¿sí? Entonces, ahí usted el 8 lo puede expresar con 2 bits, con 3 bits, y el 3 lo puede expresar también con los 3 bits, pero al sumar el 8 más 3, que nos daría 12, 12 no lo podemos expresar con 3 bits, ¿sí? El 12 no lo podemos, entonces esa salida tendría que ser de 4 bits. Ojo con eso, porque es un error muy común en el momento en que se hace toda la estructura bien, pero hay un error porque obviamente la salida no está en el tamaño adecuado y no puede expresarse. Bueno, entonces la salida aquí la vamos a colocar del mismo tamaño, o sea, de 1 así. ¿Listo? Y aquí nuevamente esto lo vamos a colocar así. Acá reemplazamos el nombre del componente. Y aquí en el begin, ya en la arquitectura, vamos a colocar la estructura para poder declarar el funcionamiento de nuestro multiplexor. Entonces vamos a volver nuevamente, aquí retornamos a las plantillas y vamos a hacerlo con la estructura with select. Ya estuvimos hablando de esa estructura en la webconferencia, ¿sí? Vimos las orientaciones de comprender cómo trabaja la estructura, la vamos a pegar acá. Entonces, aquí vamos a colocar cuál va a ser esa señal que vamos a estar trabajando con los valores de entrada. Entonces, en este caso es el selector, ¿sí? Entonces, cuando el selector esté en los siguientes estados, when es todos los valores, cuando en la parte derecha vamos a colocar todos los valores que puede tomar ese selector. Y aquí en expression es lo que se va a ver reflejado a la salida. Y bueno, aquí ya asignando a la salida el valor. Entonces, en esto aquí recuerden que este símbolo de menor igual nos está expresando asígnele a la salida dicho valor. Vamos a colocar aquí salida. Y acá entonces retomemos nuestra tabla de verdad. Acá escribámoslo por aquí. Aquí habilitemos, a ver. Habilitemos un recorte. Escribamos aquí. Entonces, tenemos 4 entradas, una salida. El tamaño del selector es de 2 bits. Entonces tenemos 4 entradas, E0, E1, E2 y E3. ¿Sí? Esas entradas pueden tomar unos valores, en este caso lo dejamos de 2 bits, o sea que
ya en la simulación ustedes pueden determinar si acaba 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, bueno, los valores que ustedes quieran asignarle. Y en el selector, entonces ustedes van a decir cuáles son las posibles combinaciones. Es decir, aquí el selector iría 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y le pueden asignar a cada una de estas entradas una posición del selector. Entonces, cuando le digan 0, 0 al selector, a la salida me va a permitir ver lo que hay en la entrada E0, E1 cuando esté el selector en 0, 1, E2 cuando esté en 1, 0 y E3 cuando la posición del selector esté en 1, 1. ¿Listo? Bueno, entonces devolvemos para acá. Entonces dijimos, recuerden que cuando estamos trabajando con más de un bit, va a comilla sencilla, comilla doble, perdón, y vamos aquí 0, 0, ¿sí? Aquí 0, 1, aquí podemos duplicar esto, 0, 1, 1, 0, y bueno, podemos dejarlo así hasta aquí. Bueno, sería el último valor de combinación 1, 1. Él ya lo entiende por defecto. Entonces aquí le vamos a decir que cuando esté el selector en 0, 0, asígnele la entrada E1. Cuando esté en 0, 1, E1, perdón, aquí, E1, E1. Cuando esté en 1, 0, 2. Y cuando esté en 1, 1 otros valores, que en este caso sería 1, 1, 3. Bien. Entonces acá miramos nuestro apunte. Miren que es lo que hicimos básicamente es expresar la tabla de verdad en la arquitectura. Entonces cuando el selector esté en 0, 0, la entrada E0 se asigna a la salida. Cuando el selector esté en 0, 1, a la salida asignele lo que hay en la entrada E1, la información que tengamos allí. Cuando el selector esté en 1, 0, asignele la entrada E2 a la salida. Y en otros estados, o sea, el que queda, que sería 1, 1, asignele E3 a la salida. Listo. Entonces, hasta este momento ya tendríamos nuestra estructura. Ahora vamos a ir a construir el archivo de simulación. Entonces, venimos al archivo de simulación, lo copiamos. Listo, copiado el archivo de simulación, venimos aquí. Copiamos. Y ya simplemente lo que vamos a hacer es pues traer los puertos con mucho cuidado, el nombre de nuestra entidad o componente. Entonces acá multiplex 4 a 1. Aquí el nombre. Acá yo siempre lo copio así, tal cual, con mucho cuidadito, que no se nos vaya, por ejemplo, a ir acá nuevamente este paréntesis, punto y coma, no nos va a generar error. Luego viene, o sea, miren, observen que eso es un error muy común. Aquí en esta línea, en la línea 16, o acá en la 12, muchas veces ponen aquí punto y coma, ¿sí? Pero miren que el port, donde se declara puertos de entrada y salida, tiene un paréntesis general y cierra con punto y coma. Entonces, la última expresión, el último puerto, nunca lleva punto y coma, porque si no genera error. Bueno, entonces aquí vamos a llamar las señales de entrada. Entonces ya aquí borramos esto porque este signal era para un ST-Logic y estamos trabajando con ST-Logic Vector. Entonces vamos a colocar aquí, entonces acá sería E0. Aquí duplicamos, podríamos colocar los signal, coma, E1, E2, E3, como ustedes lo quieran trabajar. Entonces yo lo estoy haciendo aquí paso a paso. Paso a paso. ¿Sí?
E1. Y esto, miren, aquí ajustamos el tamaño de 2 bits. E2 y de 2 bits. 3 y la señal de selector, que también es una entrada, ¿cierto? Entonces, miren, la primera está en mayúscula, ojo con eso. Listo, ya nos quedó. Ahora vamos por nuestra salida, señal de salida, entonces sería esta. Salida, la primera con mayúscula y también de 1 a 0. El nombre, acá sería el nombre del componente, o sea, MUX 4 a 1. Lo reemplazamos. Y acá entonces vamos a colocar entrada E0. A la entrada E0. Todas las entradas y salidas las colocamos acá. 1, 1, 2, 2, coma, enter, organizamos, orientamos el código, control C, control V, E3, A3, y acá iría select, la primera con mayúscula, el selector y salida. Ojo aquí porque la última expresión acá siempre va sin la coma. Entonces esta última va sin coma. Listo. Ahora venimos a los estímulos de la simulación, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cuáles serían, más bien la pregunta es, cuáles serían las señales que vamos a colocar como estímulos de simulación? Regla número 1, siempre son las entradas, siempre, siempre, siempre. Nunca vayan a estimular una salida, porque la salida es lo que uno va a analizar de acuerdo a los valores que le ingresemos a la entrada. Entonces, ya sabemos que tenemos 4 entradas, entonces vamos a cargar nuestras entradas con esos valores. Aquí, bueno, E1, 2 y aquí entonces le damos aquí no igual, no los así, ¿vale? Y nuevamente, entonces cuando era un bit era comilla sencilla, pero en este caso ya vamos a trabajar con comilla doble porque es más de un bit. Entonces aquí ustedes ya le ingresan el valor que ustedes quieran. Dijimos que las entradas son de 2 bits, entonces ustedes a uno le podríamos ingresar 1, 1, ¿sí? Punto y coma. Podríamos acá ingresar 1, 0. La información que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, 0, 0. En el orden que quieran, ¿sí? Ya no, porque esa es la información que va en esa 01, ¿sí? Digamos que si nosotros hubiéramos elegido, que ustedes allá en el diseño del 8 a 1, ustedes pueden elegir, no hay una restricción con respecto al tamaño en bits de la entrada. Por ejemplo, nosotros hubiésemos podido decir que cada entrada fuera de 3 bits, o sea, aquí lo declararíamos de 2, down to 0, todas, y la salida también. Es decir, que aquí entonces nosotros tendremos que ingresar 3 bits, 1, 1, bueno, los que ustedes quieran, ¿sí? Para que, digamos que tengan claridad en que una cosa es el tamaño del multiplexor. Una cosa es decir 4 a 1, 2 a 1, 8 a 1, 16 a 1. Y otra muy diferente es el tamaño en bit de cada una de esas entradas.
¿Sí? Entonces, ustedes pueden estar haciendo un 2 a 1, dos entradas, una salida, pero cada una de esas entradas ustedes pueden decir que es de 3, 4 bits. ¿Ok? Bueno, entonces, ya cargamos las entradas con los valores. Listo. Luego podemos darle un tiempo, de una vez ahí cargar el selector. Entonces aquí ya cargamos el selector, el selector que nos muestre cuando esté la entrada 0, 0, o sea, perdón, la entrada es 0, ¿sí? En el caso de que el selector esté en 0, 0. Entonces acá lo voy a dejar acá en comentarios. Entrada en 0. ¿Sí? Según lo que acá declaramos. Le damos otro tiempo. Cuando esté en 0, 1, entonces pues es E1. Cuando esté en 1, 0, E2. Salida permite ver lo que hay en la entrada E2, es lo que le estamos diciendo. Cuando el selector esté en 1, 1, a la salida cargue lo que tengamos o la información que tengamos en la entrada 3. Listo, eso es todo. Toda la estructura para nuestro multiplexor 4 a 1. Ahora, bueno, como siempre, entonces verificamos, está nuestro lenguaje VHDL. Aquí en Top Entity vamos a colocar el mismo nombre que tengamos en la entidad de la simulación. Entonces, pues acá la tenemos, simulación, tal cual. Ustedes lo copian tal cual. Ustedes también pueden cambiar ese nombre, ¿sí? Por ejemplo, le pueden colocar, no sé, simul, pero tiene que quedar idéntico. O sea, si aquí en la entidad pusieron o colocaron simul, aquí en Top Entity simul. Bueno, seleccionamos nuestro simulador, al de Rivera, ajustamos nuestro tiempo de simulación, estamos dando saltos de 100 nanosegundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, podríamos dejarlo solo de 600 nanosegundos para ver, es suficiente para ver cada uno de los tiempos de la simulación. Entonces normalmente lo colocamos 1000 nanosegundos en este caso, pero ojo acá, o sea, si ustedes tienen un multiplexor 8 a 1, ¿sí? Eso quiere decir que aquí el selector que tiene 3 bits, pues aumenta el número de combinaciones. ¿Sí? Entonces vamos a tener mucho más tiempos de simulación, más de 10 tiempos de simulación sí vamos a tener. Entonces, bueno, ahí hay que revisar, porque ¿qué pasa? Si usted no coloca el tiempo suficiente de simulación, pues no va a poder ver todos los tiempos que se están excitando aquí en el archivo de testben. ¿Qué observamos en el tema de la tarea número 2? Y era que ustedes dejaban, por ejemplo, solo 100 nanosegundos o 200 nanosegundos. Entonces, las señales se veían constantes, a pesar de que hayan declarado toda la tabla de verdad, que para esa tarea fueron tablas de 4 bits, o sea, 16 posiciones. A pesar de que declararan toda la tabla, no se veían los cambios de esas 16 posiciones, porque solamente le permitían pues un tiempo restringido en cuanto a lo que estábamos colocando en el testben. Es decir, ustedes acá, por ejemplo, dejaban 500 nanosegundos y teníamos 16 combinaciones, o sea, mínimo tenían que colocar 1600 nanosegundos para poder ver cada valor de la tabla de verdad. Bueno, y por último, Open Payway After Run, que se abra la ventana de simulación luego de que le demos correr. Entonces vamos a guardar. ¿Sí? Ustedes acá pueden cambiar el nombre de su archivo.
Aquí, cuando tengan alguna inquietud, por favor, no nos referencien impresión de pantalla, sino preferiblemente compartir el enlace del archivo para que nosotros podamos ingresar y hacer la verificación de qué es lo que está pasando. Entonces ya le damos Room. Listo, perfecto. Entonces tenemos unos errores. A ver, revisemos qué está pasando. A ver, entonces aquí vamos compilando y aquí venimos a... acá, empecemos por este. Entonces nos dice, el error está en Design, en la línea 7, aquí, línea 7, Design 7, Missing in this range constraint. Ok, falta un índice. Entonces, miren, línea 7. ¿Qué observan? ¿Qué observan? Miren, acá faltó un 1. Ok, entonces ahí ya, listo. Borramos nuevamente. Nuevamente, revisemos. Bueno, ya se borró ese errorcito. Entonces acá vamos bien, vamos bien. Y aquí en este punto, miren, aquí inicia nuevamente los otros errores. Entonces dice, error, compilación, esperaba un punto y coma en el testben, miren, archivo testben, línea 56. Línea 56. Ok, miren, aquí, línea 56, faltó un punto y coma. Lo mismo para esta línea, para la 58. Bueno, no nos da el punto pues, exacto de la línea porque miren que el error está en verdad en la 55, pero nos da una aproximación de en qué línea. Normalmente siempre es una línea antes del error. Entonces aquí, mira, por ejemplo, acá nos dice que en la 62, pero revisemos, miren, es en la 61, punto y coma. Y aquí 65, o sea, en la 64 también faltó un punto y coma. Ahora nuevamente. Ok, entonces, miren, ahí ya nos abrió la ventana. Eso es, por ejemplo, eso es otra inquietud que se crea. Y es, no, pero me corre, pero no me permite ver las señales. Entonces ahí dice que hay que cargar las señales para poderlas ver, para poderlas observar. Entonces, que vayan a Get Signals. Get Signals. Y les dan aquí simulación, abrir todas, open on, abrir todas. Y bueno, aquí ya está toda la información de nuestro multiplexor. Ahora, listo, ya les funcionó. Hagamos el análisis, verifiquemos si efectivamente a la salida se está evidenciando la entrada según la posición del selector que se indicó. Entonces, miren que en este primer tiempo, los primeros 100 nanosegundos, las señales aquí en el tiempo cero, pues no tenían nada de información, estaban en cero. ¿Listo? Acá damos clic y miren que E0, E1, E2 y E3 ya quedaron cargadas con una información. Acá está en Radix, ustedes lo pueden pasar a binario. Miren, acá lo cargan a binario para verlo como lo cargamos allí en el archivo de simulación. Recuerdan que nosotros no le cargamos 00011, miren, efectivamente, a E0 nosotros le habíamos cargado 11. Revisemos aquí, en esta primera parte. Entonces, a E0 nosotros le cargamos 11. Devolvámonos. A E1 le cargamos 10. ¿Sí? A E1 nosotros le cargamos 10. Listo, perfecto. A E2 le cargamos 00. A E2 le cargamos 00. Entonces solo coloca un 0, ¿sí? Porque el otro 0 pues no tiene peso. Luego E3 lo cargamos con 01. E3 lo cargamos con 01. Como ese 0 está a la izquierda,
pues es un 0 que no tiene peso, no está afectando el valor, ¿sí? Al omitirlo, el número binario. Bueno, ahora miremos el selector. Entonces, aquí, en la primera posición, los primeros 100 nanosegundos está todo en 0, ¿sí? Devolvámonos y analizamos. Entonces aquí, miren que acá hay un tiempo de simulación. Segundos. Luego, carga las señales de esos 100 nanosegundos, ya lo vimos. Espera otros 100 nanosegundos, o sea que van 200 nanosegundos. O sea, a los 200 nanosegundos, el selector se carga con 0, 0. Entonces, analicemos. A los 200 aquí, aquí ya, 0, 0. Entonces aquí está, 200 se mantiene en 0, 0. Es decir, que a la salida vamos a ver la información que haya en la entrada en 0. Entonces aquí, a la salida, se carga la información que haya en la entrada en 0. Y el 0 es 1, 1. ¿Sí lo ven? Aquí está en 1, 1, acá se cargó. Listo, bien. Ahora, sería 0, 1. El selector pasa a ser 0, 1. Miren, aquí 0, 1. Aquí está. 0, 1. Es decir que 0, 1. Cuando el selector estaba en 0, 1, a la salida se carga lo que hay en la entrada E1. Entonces, miremos E1, E1 está en 1, 0. Y a la salida, cuando está en 0, 1, 1, 0. Lo mismo, entonces, para cuando el selector esté en 1, 0, a la salida vamos a tener lo que hay en la entrada E2. Y en E2 había ceros. Cuando el selector esté en 1, 1, aquí, a la salida tenemos lo que había en la entrada E3, y en la entrada E3 está cargado un 1. Y acá está el 1. ¿Listo? Ese es el análisis que ustedes deben hacer para cada uno de los diseños en esta ventana. Es la forma como ustedes pueden verificar si es que efectivamente se está cumpliendo con su tabla de verdad. Para cualquiera de los componentes que se trabajen en el curso, este paso es esencial para que ustedes mismos o con su grupo colaborativo verifiquen si efectivamente está funcionando el componente de acuerdo a los valores de la tabla de verdad, si se están cumpliendo. Listo, perfecto. Entonces hasta aquí, check. Ya tenemos claridad de cómo se monta nuestro multiplexor. ¿Qué es lo siguiente? El siguiente tema es codificadores y decodificadores. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar ese tema del codificador? Revisemos aquí, repasemos nuevamente nuestro concepto de codificador. Entonces, el codificador, nosotros decíamos que ingresa, ¿sí?, un código decimal en el codificador y a la salida teníamos un código binario. Entonces, acá teníamos este codificador que tenía 4 entradas, 2 salidas. Entonces, en este caso, nosotros diríamos que es un codificador 4A2, ¿sí? 4A2. Y a la salida tenemos código binario, entrada, código decimal, salida, código binario. Entonces, ya vimos la lógica de la construcción de la arquitectura del multiplexor, que era declarar la tabla de verdad. De la misma forma se hace para el codificador. Entonces, copiemos esto aquí. Entonces aquí, este codificador nosotros lo llamaríamos un 4A2. ¿Sí? 4 entradas, 2 salidas. Output. Input, output. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ir, vamos a crear otro archivo. Podemos, por ejemplo, podríamos partir del archivo anterior, del multiplexor, pero bueno, como ya estamos entrando en sintonía, para no empezar a reemplazar el ejercicio que tenemos que hacer, o sea, ya en la tarea anterior habíamos trabajado sobre la plantilla de la compuerta de la tarea número 1, pero ya en este punto lo que requerimos es entrar en práctica con las descripciones. Entonces lo mejor siempre es volver a cargar todo desde cero. Entonces venimos, estructura general, ya la tenemos acá abierta, copiamos. Recuerden que
siempre debe ir en comentarios, el nombre del estudiante y todos los datos para el tema de validar que efectivamente es su aporte. Entonces acá en comentarios van a colocar sus nombres. Bueno, entonces vamos a hacer rápido esta estructura. Entonces aquí, por ejemplo, codificador 4A2. Y entonces aquí analicemos, aquí traigamos nuestro recorte, analicémoslo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? 4 entradas. 4 entradas. 2 salidas. 4 entradas. Cada entrada, ¿de cuántos bits es acá? ¿No? De 4, ¿no? Y cada salida aquí es de, acá es de 2 bits, ¿sí? Pero bueno, aquí podemos trabajar de dos formas. Podemos declararlo así, 4, o sea, una entrada con 4 señales, o podemos concatenar las entradas. Digamos que en este tema también de descripción de hardware, todo depende de la lógica del diseñador, ¿sí? Nosotros hablamos que la descripción de hardware necesariamente no es programación, necesariamente no es rigurosamente programación, pero si ustedes observan detenidamente, hay ciertas estructuras, acá también se puede utilizar un if, aquí nosotros podemos utilizar un if, y son estructuras que están basadas en la programación de C, que no se hacen tan rigurosas, o sea, porque no se hacen de forma rigurosa las estructuras como en la programación C, pero sí hacemos uso de algunos elementos de la programación. Lo que nosotros hacemos acá es describir hardware, indicarle, mire, conecte así a través de nuestras tablas de verdad para que pueda construir el componente. ¿Okay? Entonces, la idea va hacia lo siguiente, lo que acabo de comentar es, cuando ustedes están haciendo descripción de hardware, no hay un único camino. Si recurrimos a las estructuras con las cuales se pueden trabajar aquí en VHDL. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos with select, pero también tenemos el when else. ¿Sí? También tenemos las estructuras condicionales if. O sea, hay una serie de herramientas, ¿sí? De estructuras con las cuales podemos declarar nuestras arquitecturas. Entonces, ya si usted tiene ese conocimiento, la arquitectura puede cambiar con respecto a la del compañero. Y la idea es que lleguen al mismo fin del camino. Podemos tener varios caminos, varias soluciones, pero que hagan lo mismo. ¿Listo? Entonces, por si ustedes, no sé, consultan en la literatura y encuentran en algún texto que hacen el codificador con otras estructuras, ustedes dicen, pero ¿esto qué es? No se confundan, no se confundan. O sea, es una otra forma de declarar esa arquitectura. ¿Listo? Bueno, entonces aquí vamos a colocar 4 entradas. Entonces, ay, control Z, es 0. Pero cada entrada es de 4 bits, entonces esto ya no iría. Pero 1, bueno, yo los llamo así, ustedes lo podrían declarar entrada 1, entrada 2, ¿sí? E0, E1, E2 y E3. Entonces dijimos que cada entrada es de 4 bits para cumplir con la tabla de verdad, entonces iría de 0 a 3. ¿Sí? ¿Por qué? Bit 0, que sería el bit 1, bit 1, que sería el bit 2, bit 3, que sería bit 2, que sería el bit 3, y bit 4, o sea, no, perdón, ahí los confundo, un segundo, lo escribo mejor, para no confundirlos, ¿sí? Entonces, estamos poniendo, la entrada es de 4 bits,
4 bits. 4 bits. Y acá lo declaramos de 3 a 0. Entonces bit 0, bit 1, bit 2 y bit 3. Ahí están los 4 bits, ¿sí? Porque un error común es, tenemos que declarar 4 de tamaño 4, de 4 bits, y a veces colocan de 0 a 4. Entonces ahí estaríamos colocando como si fueran de 5 bits. Listo, entonces acá ajustamos cada uno de los valores. Ajustamos cada uno de los valores. Listo. Y acá le decimos que también es una entrada. Luego viene una salida. La salida que es de 2 bits, o sea, de 0 a 1. Perfecto. Y aquí viene así. Y nuevamente aquí. Listo. Ahora, ¿qué vamos a colocar? Nuestra estructura with select. Entonces, nuevamente vamos a nuestras plantillas. Aquí, retomamos, venimos. Listo. Entonces, aquí le vamos a dar la expresión salida. Y aquí vamos a decir entonces salida. Cuando, entonces acá declaramos la tabla de verdad. Cuando la entrada, cuando la salida, perdón, cuando la salida esté en 0, 0, aquí sería, espera un momentito, ¿dónde está nuestra tabla, verdad? Entonces acá le decimos cuando la entrada, perdón, cuando la entrada esté en 0, 0, 0, dejémosla esa para cuando sean otros casos. Cuando la entrada esté en 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces, cuando esté en 0, 0, 0, 0, entonces a la salida asígnele 0, 0. Doble comilla. Cuando tengamos 0, 0, 0, 1, 0, piense con la tabla de verdad. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces a la salida le vamos a colocar 0, 1. 0, 1. Orientamos. Bien. Listo. Siguiente. Cuando esté en 0, acá voy acá. 0, 1, 0, 0. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Ahí está. Pongamos 1, 0. El código binario es 1, 0. Y when others, ¿sí? O sea, cuando esté en otra posición, 1, 1. A ver aquí, 1, 1. Listo. Listo, listo, listo. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestra arquitectura. ¿Mm? Miren que
simplemente estamos siguiendo lo mismo que realizamos con el multiplexor, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicimos con el multiplexor? Pues declarar finalmente por la tabla de verdad. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Verificar que efectivamente se cumple esta tabla de verdad, ¿ya? ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a traer nuestro archivo de simulación y ¿qué vamos a excitar nuevamente? ¿Cuáles serían esas señales de excitación? Pensemos ahí 2 segundos. Las señales de excitación sería la entrada. Entonces, ¿qué es lo que espero? Cuando yo cargue, allí le diga entrada 000, a la salida, en la simulación, me va a colocar 00. Cuando yo a la entrada le coloque 001, a la salida me coloca 01. Cuando yo le coloque 0010, a la salida 10. Con otros valores 11. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes ahí, aquí les dejo de tarea. Recuerden que es con prioridad y sin prioridad. Aquí faltaría una línea de más, pero eso ya es la tarea. En el documento que yo les mencioné, ¿dónde está? Aquí. Aquí ustedes ya tendrían, a ver, el decodificador. En este video se hace ese decodificador. Un ejemplo de un decodificador. El decodificador que se está pidiendo, que se está solicitando para esta guía de actividades es un DCD de 7 segmentos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacen ese decodificador? Vamos a revisarlo aquí. Ustedes vienen, miramos la tabla de verdad del decodificador. Pues me gustó esta tablita, sino que está muy pequeñita. Entonces recuerdan que en la webconferencia nosotros hablamos de un decodificador. A ver, voy a ir acá. Que yo les mencionaba. Acá está una sección de la tabla. Entonces yo les decía, mire, el código que le ingresa es 0000 y es un código binario. Lo que le está ingresando es un código binario y lo que sale es un código decimal. Entonces lo que le indica es qué secciones del 7 segmentos, recuerden que eso es un arreglo de LEDs, va a encender. Entonces si yo le doy en el código 000, que es un binario, enciende el segmento A, el B, el C, el D, el E, el F, el G lo mantiene apagado y al encender esos segmentos lo que está construyendo es un 0. ¿Sí? Y así procesivamente para cada una de las posiciones. Entonces miren que aquí esta tablita tiene todas las posiciones declaradas. Miren que aquí está cada uno de los segmentos explicados aquí, bueno, cómo los encendería. Ustedes simplemente consultan. Pueden encontrar, digamos que las tablas varían porque puede ser ánodo común o cátodo común. Entonces ahí simplemente es la conexión del display, si va a tierra o no va a tierra. Bueno, ahí consulten un poquito acerca del ánodo común y el cátodo común. Pero básicamente a lo que voy es, ustedes ya saben cómo ingresar la tabla de verdad. O sea, que nuevamente con una estructura with select, nos vamos a devolver por acá. ¿Dónde estábamos trabajando aquí? Con una estructura with select. Entonces ustedes aquí, ¿qué van a declarar? A la derecha. A la derecha van a declarar. A ver, ¿qué declararían a la derecha? Este código binario, ¿cierto? ¿Sí? Este código binario, toda la tabla del código binario aquí, ustedes van a encontrar tablas que van de 0 a 9 y también de 0 a 15, pero en código decimal, o sea, 9, entonces luego sería A, B, C, D, F, G. Listo, entonces, para que tengan presente eso, porque pueden encontrar solamente la tabla de verdad de 0 a 9 o como esta que les estaba mostrando, que están todas las posibles combinaciones, o sea, todo lo que se puede representar en el display de 7 segmentos. Entonces, ustedes van a colocar
volvemos. Entonces, a la derecha del when van a colocar el código binario. 00. Y a la salida aquí, a la salida, entonces, eso sería a la izquierda del when, vamos a colocar el código en decimal. 111110, bueno, todo este tema. Y lo siguiente es, bueno, ¿cómo lo trabajaríamos en el archivo de simulación? ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué se excita? La entrada. Entonces, ¿ustedes qué van a colocar? Pues los valores van a declarar todo lo que está aquí a la entrada. Entonces, si yo coloco 0000, ¿qué espero ver a la salida? 111110. Digamos que en este caso es una simulación simbólica. ¿Sí? Es una simulación simbólica. Ustedes interpretan según la tabla de verdad que efectivamente se está cumpliendo, que se está encendiendo cada uno de estos segmentos, ¿no? Ya si tuviéramos nuestra FPGA, pues ¿qué veríamos? Nosotros conectamos la FPGA, ella normalmente tiene el display, ciertos segmentos ahí, entonces pues uno lo que vería es un conteo, ¿sí? Bueno, adicionalmente tendríamos que agregarle un switch, por ejemplo, para activar ese conteo, entonces que comience 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, ella empieza a leer toda la tabla de verdad. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en la arquitectura. Entonces, ustedes van a colocar a la derecha, nuevamente, a la derecha del when, colocan las entradas, o sea, el código binario, y a la izquierda del when colocan el código en decimal para cada una de estas posiciones. Bueno, eso sería para nuestro punto del decodificador 7 segmentos. Ahora, para... ¿qué otro punto es? Ya. Nos dan una estructura de un multiplexor, ¿sí? Voy a rayar aquí un pico. Nos dan una estructura de un multiplexor. Acá nos dan el selector con 4 entradas. ¿Sí? Entonces ahí nos dice suma, resta, bueno, creo que acá hay unas operaciones lógicas. ¿Sí? Y aquí habrían dos datos que están ingresando a operarse, algo así. Para cada uno viene este para la resta, este para la operación lógica. Acá tenemos un número A y un número B. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer esa estructura? Acá les tengo una estructura similar, pero solamente con dos operaciones. Entonces, si yo tuviera algo así, espérate a ver aquí. Si yo, por ejemplo, esta estructura que les estoy mostrando es para una estructura así. ¿Sí? Aquí me faltaría una cajita de suma. Acá está la suma. Acá está la resta. Y acá están nuestros dos números A y B. Entonces entran, se suman o se restan. Listo, y acá está nuestra salida. Y acá está nuestro selector. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Esta es la estructura que les voy a mostrar. Aquí simplemente pues es un selector 2 a 1. 2 a 1. ¿Qué quiere decir 2 a 1? 2 a 1. Siguiendo acá nuestra referencia de la potencia para calcular el tamaño del selector. Para que se cumpla esto, n es el tamaño del selector, n es igual a 1. 2 a la 1 es igual a 2. 2 entradas, el tamaño del selector sería de 1 bit. O es 1 o es 0. ¿Sí? Entonces simplemente cuando es 1, de acuerdo a como ustedes lo declaren allá,
hace una suma de los datos que están aquí a la entrada, o cuando es 0, de lo contrario 0, pues una resta. Y eso es lo que nos permite ver a la salida. Entonces, ¿cómo hacemos esa estructura? Lo mismo, volvemos, tomamos la estructura general. Aquí creamos nuestras dos entradas, A y B. Cada una de esas entradas puede tener el tamaño que quiera. Por ejemplo, acá esto tiene 8 bits. El selector, como es de dos entradas, una salida, pues es de un solo bit. Entonces, ST-Logic únicamente. Y acá viene la salida, que debe ser del mismo tamaño en bits de la entrada. Entonces, de 7 bits. Listo. Bueno, aquí, que es lo importante, ¿cierto? Eso es el alma del componente. En la arquitectura vamos a utilizar una estructura with select. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa estructura with select? Aquí lo mismo que el selector. Entonces, cuando el selector esté en 0, digamos que acá lo declaramos así, pudimos haberlo hecho cuando esté en 1. Entonces, a la salida asignenle A menos B. Cuando de lo contrario, o sea, para otros valores, when others, o sea, en este caso 1, cuando se ponga el selector en 1, pues A haga A más B. Y listo. Pare de contar, ustedes ya saben acá todo el proceso de cargar toda esta misma información hacia este lado. Y lo importante, el estímulo de la simulación. Entonces aquí vamos a ingresar el valor de A en 7 expresado en 8 bits y el valor de B. ¿Listo? Luego, aquí le estamos diciendo, cuando el selector esté en 0, entonces, ¿el qué va a hacer? 0, pues resta A menos B. A menos B. Le damos un tiempo de espera, cambia el estado del selector, lo llevamos a 1, es decir, suma A más B. ¿Ya? Eso es todo para esta simulación. Listo. Bien. Entonces, aquí, a ver. A más B, entonces aquí había 3, cargado un 3 y un 1. Como era 0, entonces pues 2, que es una resta. Y cuando cambia el estado del selector, que es 1, que va hacia una suma, 3 más 1, pues 4. ¿Ya? Y listo. Eso es lo que hace esta estructura. Ahora, lo que yo les mencioné en algún punto de esta sesión. Si ustedes, por ejemplo, aquí esto lo ponen todo en 1 y esto todo en 1 y lo suman, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se desborda la suma, ¿no? Porque todo esto en unos y todo esto en unos, que esto sería 8 bits. Uy, no, un número muy grande. O sea, a lo que hoy es, para poder expresar esa salida, tendría que la salida ser más de 8, tener más de 8 bits para poder expresar esa salida. Y esto lo coloco todo en unos, ¿listo? Entonces hay que tener cuidado con eso, con ese tema, en el momento de diseñar y estar probando, ¿no? La idea es que ustedes prueben varios valores. Ustedes acá le pueden, por ejemplo, volver a cargar A más B para la siguiente, otro estado aquí, ustedes pueden decir A más B, aquí duplicar esta línea, acá en la 56 y 57, cambiar esos valores y otra vez replicar, selector en 0, selector en 1 y revisar si efectivamente está cumpliendo. Verificar, bueno, yo le ingresé tal número, el número esperado sería esto, si lo está operando correctamente. Eso es lo que hay que verificar, ¿listo? Ahora, la pregunta sería, para la estructura que nos solicitan, ¿sí? En la guía, es una estructura con 4 entradas, ¿cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? Entonces aquí hay dos números, lo mismo, A y B, pero aquí hay 4 operaciones. 4 operaciones. Entonces, el selector cambia, o sea, esta estructura B se mantiene. Listo. O sea, esos dos números se mantienen. El selector va a cambiar. Recuerden que si tenemos 4 entradas
y este es el tamaño del selector, entonces el selector es de 2 bits. Ya, muy parecido al primer multiplexor que hicimos acá en esta sesión. ¿Listo? Ahora, aquí en esta estructura del will select, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a declarar cuando sea 0, 0, entonces haga la suma, cuando sea 0, 1, por ejemplo, haga una resta. ¿Sí? Aquí, un momentico, entonces acá 0, 0, 0, 1. Cuando sea 1, 0, creo que había una, digamos que si hay un ejemplo, una operación lógica AND, que es diferente a una operación aritmética, ojo ahí. Entonces, pues él opera lógicamente esas dos entradas. ¿Sí? Cuando sea 1, 1, por ejemplo, una OR, opera lógicamente esas dos entradas. Ya, es eso, no es más, no es más, no es más para esa estructura. Ahora, ya teniendo claridad ese punto, ¿qué nos queda? El archivo de alto nivel. Archivo de alto nivel. Entonces ya dijimos que aquí en este enlace está un video del paso a paso, pero vamos a verlo, aquí yo lo tenía abierto. ¿Qué es ese dichoso archivo de alto nivel? Ya lo habíamos revisado en la sesión de la web conferencia, habíamos hablado de él, habíamos dicho que es simplemente trabajar con módulos, varios archivos y luego unirlos en una caja negra para simplificar un tanto el modelo y esta tarea de verificar errores si sucediera algo. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es este es el resultado final de un archivo de alto nivel. Este no es precisamente el de la tarea, pero ¿qué es? Básicamente es llevar el que acabamos de ver acá, A menos B y A más B a un modelo como este. ¿Sí? Entonces ustedes van a crear, por ejemplo allá, para la suma, crean un archivo. Entonces aquí un archivo donde hagan A más B. Para la resta, A menos B. Luego vendría el multiplexor. Y luego el archivo de design, que sería bueno, aquí quedó como alto nivel, donde se unen todas esas cajitas. Y entonces unimos el archivo donde está la operación de la suma, la operación de la resta y el multiplexor. Todo lo conectamos. Y listo. ¿Sí? Entonces ya pues viene el tema del archivo de simulación, que es tener las dos entradas, excitar el selector para ver que efectivamente nos está haciendo la suma o la resta, pero en un diseño de archivo de alto nivel. Así que sigan. Para este punto es simplemente seguir este video paso a paso y ustedes van a lograr desarrollar ese archivo de alto nivel. Miren que ya para cerrar nuestra sesión de web conferencia, miren que se dio a nivel de VHL una claridad para el desarrollo de cada uno de los puntos que se está solicitando en la guía de actividades. Bueno, entonces estamos atentos a sus aportes. A la fecha ya van casi 2 semanas de avance de nuestra actividad, ya nos quedaría esta última semana. Un llamado a que agilicen esos aportes. Hemos visto muy pocos aportes en foro. No esperemos hasta lo último, aprovechemos para trabajar en VHL. Ustedes saben que es ya en estas actividades lo que más les va a requerir tiempo, ¿sí? Y más si hay errores. Entonces, pues eso requiere de un tiempo de dedicación para detectar el error, comprender qué es lo que está pasando. Bueno, el llamado es a que iniciemos ya. Cualquier inquietud, recuerde que el equipo de tutores está atento a responder. Bueno, les deseamos éxitos y nos estamos viendo en una próxima sesión.